Muy buenas tardes, los saludo cordialmente. Esta mañana me preguntaban unas personas si son importantes los retiros espirituales en la vida cristiana. La respuesta es, son muy importantes. Es lamentable que alguien diga lo contrario, pero los retiros espirituales tienen un sentido formativo y de crecimiento integral en la vida de un ser humano, no solamente en la dimensión espiritual. Veremos por qué. Quisiera compartir con ustedes razones contundentes del por qué necesitamos un retiro espiritual. En esa pausa que necesitamos en el caminar de nuestras vidas para encontrarnos de una manera más profunda y directa con Dios. El fundamento de los retiros espirituales en la vida de la iglesia, para laicos, para niños, para jóvenes, para adultos, para matrimonios, para personas de la tercera edad, para personas que viven en una situación de vida concreta, para sacerdotes, religiosas, obispos, etcétera, se fundamentan en Jesús. Jesús es la fuente de vida cristiana. Jesús se retiró a orar frecuentemente, así lo atestigua la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios, destacando momentos clave como en el Monte de los Olivos, Getsemaní, por ejemplo. Antes de su arresto, en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, y también en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 39. Asimismo, en Lucas capítulo 22, versículos 39 al 46, y tras los milagros para buscar la soledad y conectar con Dios, para estar con el Padre, lo que nos narra Lucas capítulo 5, versículo 16. Estos pasajes bíblicos muestran a Jesús apartándose a lugares solitarios para orar, para encontrarse con el Padre, consigo mismo, y fortalecerse a menudo en la noche antes de grandes decisiones o desafíos, y también para conocer su misión, para saber lo que el Padre le pide y espera de él. Recordemos que Jesús, antes de iniciar su ministerio mesiánico, se retiró al desierto 40 días y 40 noches para orar, estar a solas y encontrarse con el Padre. Jesús necesitaba encontrarse con Dios para saber la misión que le pedía. Antes de elegir a los 12 apóstoles, pasó toda la noche orando, a solas, con Dios, con el Padre, en un cerro, como se narra en Lucas capítulo 6, versículos 12 al 18. Después de sanar a multitudes, se retiraba a lugares desérticos para orar, como se menciona en Lucas capítulo 5, versículo 16 y Lucas capítulo 5, versículos 15 al 16. En Getsemaní, la oración agonizante, se retiró a orar fervientemente antes de su arresto, pidiendo que pasara de él la copa, pero que se hiciera la voluntad del Padre. Lo que nos dice Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46, y Marcos capítulo 14, versículos 32 al 39. En Getsemaní, orando por sus discípulos, también oró por sus discípulos y por sí mismo, como se detalla en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 53. Entonces, estos relatos resaltan la dependencia de Jesús de la oración para su vida espiritual y su ministerio, incluso retirándose a montañas y lugares apartados. Vemos con ello la importancia y el fundamento de los retiros espirituales, de tal manera que esto bastaría para dar respuesta a las personas que esta mañana
se acercaron a mí para preguntarme si eran importantes, si son importantes los retiros espirituales en la vida cristiana. Y aunque ya lo he dicho al inicio, sí son importantes, muy importantes, ahora tenemos el fundamento. Es que es Jesús el fundamento de los retiros espirituales, y Él nos hereda esta dinámica, esta práctica, para también nosotros fortalecernos, motivarnos, animarnos, llenarnos del amor de Dios, del amor que Dios nos da, llenarnos de su presencia, aumentar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, conocernos y conocer a Dios. Porque la oración, como bien dice Santa Teresa, particularmente la oración a solas, es eso, la oración es estar muchas veces con quien sabemos que nos ama, estar a solas con Él, dialogar, platicar, abrir nuestro corazón, dejarnos amar por Él, conocer su voluntad, escucharle. Cuán tristes se habrían sentido aquellos discípulos que caminaban hacia Emaús. Cristo había muerto, nos dice el relato bíblico. Su desánimo y desconcierto debió haber sido grande. Ellos lo conocían, nadie les había contado sobre Él. Habían sido amigos cercanos. No solo habían perdido a su maestro, a su amigo, habían perdido su razón de ser. Algunas mujeres decían que habían resucitado, que no había nadie en el sepulcro, pero para ellos eso era incomprensible, una locura. Pero en este tiempo y en este contexto litúrgico de Adviento, el retiro nos ayuda a prepararnos para celebrar dignamente, con gracia, con la gracia de Dios, para valorar el amor misericordioso de Dios al hacerse hombre, al encarnarse en el vientre purísimo de la Virgen María, al venir a nuestro corazón, al estar con nosotros y con ello inaugurar el reino de Dios. Y así en plena oscuridad es nuevamente el mismo Jesús el que sale al encuentro, el que siempre da el primer paso. He dicho oscuridad en la fe, porque está en oscuridad el que niega el valor de los retiros. Evidentemente Dios respeta nuestra libertad, pero si no coincidimos con la necesidad de los retiros, tampoco podemos negar rotundamente la importancia que tienen para nuestra vida cristiana. Pero he dicho esta oscuridad de falta de fe, de falta de conocimiento, y es Jesús quien sale siempre a nuestro encuentro, el que siempre da el primer paso y no aparece diciendo: hey amigos, ¿de qué están tristes? Soy yo. Y me refiero al evento pascual. ¿Que no ven que no he muerto? Por el contrario, Jesús delicadamente aparece como uno más, se hace el desentendido, les pregunta, ¿entienden su dolor? Les habla nuevamente sobre todo lo que el Maestro les enseñó, acompaña su camino y cuando están preparados les muestra su rostro. Con ello, Cristo vive y en este tiempo litúrgico esperamos al Señor, esperamos su venida a nuestro corazón. Pasa que en nuestro caminar por esta vida, no pocas veces nos encontramos como esos discípulos de Emaús. Caminamos tristes, con un anhelo profundo en el corazón por la verdad, una verdad que tantas veces se nos olvida. Es por eso que una pausa en el camino, dejar que Jesús entre y predisponernos a escucharlo es algo que necesitamos. Hacer silencio, dejar todas las cosas de la vida ordinaria y darle el espacio a Jesús, dejar las cosas que generalmente realizamos para encontrarnos con el Señor de las cosas. Y efectivamente, el gran y grave riesgo es que insertos en la vida pastoral, en la vida laboral, en la vida familiar, en el estrés que esto provoca, en la angustia, en el experimentarse solos, es necesario ir con el Señor, estar con Él. Andamos en las cosas del Señor, pero no estamos con el Señor de las cosas. Ay de nosotros,
estaríamos desesperados y angustiados, tristes y agobiados, perderíamos el sentido de nuestra vida y la identidad de nuestra vida cristiana, quiénes somos como cristianos, como hijos e imagen de Dios, como consagrados a Dios por la confirmación. Y esto se nos olvida precisamente porque andamos insertos en el activismo del estudio, el activismo de la vida humana y ahora el activismo de la tecnología y las redes sociales. Necesitamos predisponer el corazón para escucharlo, es lo que necesitamos. Cuán tristes se habrían sentido entonces aquellos discípulos que caminaban hacia Emaús pensando: el Señor ha muerto, todo se ha acabado, ha sido un fracaso. Cristo había muerto. Su desánimo y desconcierto debió haber sido grande. Ellos lo conocían, nadie les había contado sobre él. Habían sido amigos cercanos, pero no solo habían perdido a su maestro, a su amigo, habían perdido su razón de ser. Algunas mujeres decían que había resucitado, que no había nadie en el sepulcro, pero para ellos eso era incomprensible, una locura. Y así, en plena oscuridad, es nuevamente el mismo Jesús el que sale al encuentro, el que siempre da el primer paso y no aparece diciendo: hey amigos. No, el Señor se hace compañero de camino, les explica las Escrituras, parte con él el pan, con ellos el pan, lo invitan a pasar y lo reconocen. El Señor camina con nosotros y en este tiempo de Adviento, como en el tiempo de Cuaresma, pero particularmente en este tiempo litúrgico de Adviento, el Señor nos invita a prepararnos, a estar vigilantes, a la conversión, a la alegría y luego a la espera gozosa, porque Él se hará presente, porque Él nacerá en nuestro corazón. Este es el sentido de nuestra esperanza. Por el contrario, Jesús delicadamente aparece siempre en nuestra vida como uno más, no estruendosamente, no aparatosamente, no al estilo de las películas de Hollywood. Se hace el desentendido y entonces el Señor manifiesta su presencia activa, su vida. El Señor cumple con su palabra. Pasa que en nuestro caminar por esta vida, no pocas veces nos encontramos como esos discípulos de Emaús. Caminamos tristes, con un anhelo profundo en el corazón por la verdad, una verdad que tantas veces se nos olvida. Es por eso que una pausa en el camino, dejar que Jesús entre y predisponernos a escucharlo, es algo que necesitamos. Un retiro espiritual es esa pausa que necesitamos en el caminar de nuestras vidas para encontrarnos de una manera más profunda y directa con Dios. Esta es una práctica común en la Iglesia que no debemos dejar de lado. Está a lo largo de toda la vida de la Iglesia. Si nunca has ido a alguno o si de pronto crees que no lo necesitas, te quiero mencionar lo siguiente, puntos importantes de lo que sucede en un retiro espiritual y por lo cual debes animarte a ir a uno. Los retiros espirituales fueron cruciales y antes de ello quisiera decir lo que dicen los padres de la Iglesia. Fueron cruciales los retiros espirituales para los padres de la Iglesia, pues les ofrecían silencio y desierto para escuchar a Dios, alejarse del mundo y sus distracciones, profundizar en la oración y las Escrituras y renovar su fervor, su fe, su esperanza y su caridad, convirtiéndose en un tiempo de profunda experiencia personal con Cristo, conversión, discernimiento y preparación para su ministerio. Como bien señalan los conceptos de ejercicios espirituales y el corazón de Cristo que se desarrollaron en esos momentos de intimidad con Dios. Para los padres de la Iglesia es importante estos puntos clave del retiro: encuentro con Dios en el silencio, profundización de la fe, renovación y fervor, experiencia transformadora y preparación para el ministerio. Sintetizando, los ejercicios espirituales son
ejercitia spiritualia, es decir, es el concepto utilizado por Santerri para referirse a la lucha ascética y práctica de virtudes en oposición a lo corporal. El desierto, un espacio simbólico y real para la intimidad con Dios, como los 40 días de Jesús en el desierto que he mencionado previamente, crucial para la vida consagrada, pero también para la vida de los laicos que viven en un mundo tan agitado. Dice Jesús en el Evangelio que no tienen necesidad de médicos los que están sanos, sino los enfermos. Y si reconocemos que somos enfermos, que estamos enfermos, el Señor nos cura cada día, y una buena manera es ir a retirarse para curarse en el alma, incluso en el cuerpo, como el que va a un hospital al médico. Es lo que puedo explicar en este punto. Si tú le das tu tiempo a Dios, Él lo multiplica como todos los bienes espirituales. Los materiales se parten, se dividen. Si partimos la leña con el vecino, tenemos la mitad de leña. Si partimos la herencia con los hermanos, tenemos menos herencia. Sin embargo, todo lo que es espiritual, la fe, la esperanza, el amor, cuanto más se da, más se tiene. Y si nosotros le damos tiempo al Señor, Él lo hará fructificar, porque no deja vencer, no se deja vencer en generosidad. Vivimos una vida muy rápida y a veces superficial. Hay muchas exigencias y demandas exteriores que nos impiden escuchar la voz de Dios y nuestra propia voz interior. Por ello es importante dedicar un tiempo de retiro que nos permita escuchar la voz de nuestro Señor y ver con más claridad cómo Dios quiere ser conocido, amado, seguido y compartido. El silencio es fundamental como condición de posibilidad de este encuentro con el amor de nuestra vida, nuestro Creador y Redentor. De ese modo el retiro nos llena de vida y nos regresa a nuestro mundo con paz y con un sentido de trascendencia y apertura más generosa a los demás. Ir a un retiro es entrar a ese desierto con Dios y con uno mismo, ver cómo está la vida a la luz de la palabra de Dios. Cuando vemos cómo está nuestra vida con nuestros ojos o los de los demás, muchas veces nos hacemos daño. En un retiro, en cambio, ponemos a Dios en nuestra vida y así maduramos en la fe, dándole profundidad y viendo qué nos dice el Señor en los acontecimientos concretos que vivimos. Un retiro no significa evadir el mundo y nuestras responsabilidades, nuestros problemas, escaparse del mundo. Al contrario, el concepto de un retiro en la vida cristiana es apartarse del ruido de lo cotidiano, de lo habitual, para dedicarse con más intensidad a la oración, al encuentro con Dios y para resolver los problemas de la vida diaria, desde Cristo y con su gracia. Es como cuando uno sube a una montaña y ve el panorama de todo completo, lo ve desde arriba, lo ve claro, y cuando uno está abajo, caminando en el valle, pierde muchas veces de la perspectiva. También, y además del encuentro con Dios, en el retiro nos encontramos con nosotros mismos, porque muchas veces andamos con nosotros, pero sin nosotros. En una sociedad que ha invertido los valores y que se experimenta sola y que está enajenada, que vive en la periferia de su propio yo a causa de tantas situaciones socioeconómicas y políticas, a causa de la tecnología que muchas veces nos vacía y que permite tener una idea equivocada de nosotros porque nos enajena. Los hombres y mujeres de hoy necesitan encontrarse con Dios y conocerlo, pero no de oídas, sino de manera personal. Por ello, los ejercicios espirituales contribuyen a renovar en quien participa en ellos en la adhesión incondicional a Cristo y ayuda a entender que la oración es el medio insustituible de unión al crucificado. Y esto es lo que nos decía el Papa Francisco con motivo del retiro de Adviento del 2023. Quisiera enunciar algunos
aspectos puntuales. Primero, es posible que al principio quien nunca ha participado en un retiro o quien diga que no son importantes ni necesarios, no entiendan y quieran salir corriendo. Cuando un retiro empieza, los primeros momentos suelen ser raros para la gente que no está acostumbrada. Es como si de repente o repentinamente el mundo se detuviera y entraras en algo que no comprendes. Tal vez tengas la urgencia de salir o la incomodidad de encontrarte con este nuevo espacio. ¿Para qué habré venido?, se puede preguntar la gente. ¿Para qué complicarme la vida? Ten paciencia. Ábrete a la acción de Dios y permite que sea Él quien guíe tus pasos. No te arrepentirás. Te encontrarás con tu propia oscuridad y desierto. Hacer una pausa y entrar en un retiro necesariamente lleva a que revisemos nuestra vida, a ver cómo está nuestra fe, cómo somos como personas, como estudiantes, como jóvenes, como padres de familia, como esposos, como sacerdotes, como obispos, como consagrados, cómo la hemos venido viviendo, cómo le hemos respondido a Cristo con nuestra vida, cuáles son esos eventos que nos han marcado. Es mirar también de frente a nuestro pecado, reconocer que hemos hecho daño y nos hemos dañado, mirar de frente este dolor que tal vez en un primer momento resulte difícil de reconocer y asimilar, es absolutamente necesario para poder reconciliar y experimentar el amor y la misericordia de Dios. Este es un segundo aspecto. Un tercer punto, descubrirás que tienes mucho para estar agradecido. Así como experimentas esa oscuridad, también empezarás a ver la obra de Dios en tu vida, a reconocer todo lo que Él siempre te ha otorgado, su presencia en momentos insospechados, la belleza de la gente que te rodea, tu familia, tus amigos y tu comunidad, las mismas personas que acompañan tu retiro. Todo te hablará de Dios y empezarás a descubrir la riqueza en tu vida, una riqueza que ningún dinero podrá jamás comparar o incluso comprar. Cuarto punto, experimentarás la verdad y la belleza de Dios. Los momentos de oración en un retiro son intensos. Las visitas al Santísimo Sacramento, las reuniones, las charlas, las pláticas, el compartir con los demás. Dios se manifiesta de manera inesperada y en momentos sorprendentes. Descubrirás que la verdad existe, que no es un concepto relativo. La verdad es Dios mismo, ese Dios que cumple su promesa cuando dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Quinto aspecto, verás cómo Dios te cuida de una manera personal. El trato personal lo ha creado Dios, lo ha querido Dios. Sí, no fueron las grandes corporaciones ni el servicio de atención al cliente, fue Dios. Él fue el primero que ama con un amor infinito y a la vez hecho a tu medida. Porque Dios ama a cada uno según su propia necesidad y su propia realidad, y Dios lo sabe. Como Padre bueno que es, conoce hasta el último detalle de nuestro corazón, nuestros sueños, anhelos, y todos los toma en consideración. Muchas veces no entendemos por qué permite ciertas cosas, pero lo cierto es que Él no conoce que Él nos conoce. Él nos conoce incluso mejor que nosotros mismos. En un retiro experimentarás ese amor que te hace sentir su hijo predilecto. Sexto aspecto, serás testigo directo de su actuar en la vida de los demás. Así como experimentas ese amor y ese cuidado hacia ti, si sales un poco de ti y miras a los demás, verás cómo de esa misma manera quiere a cada uno de los que están presentes. Los que provienen de una familia numerosa tal vez puedan entender esto mejor. El padre que llena de detalles a cada uno de sus hijos, que da las respuestas a cada uno, a cada pregunta, y las da a la medida. Trata y educa de acuerdo a las necesidades especiales de cada hijo. Mirar la acción de Dios en otros es una experiencia por demás conmovedora, una enseñanza de cómo tú debes tratar a los demás. Séptimo punto, experimentarás su sentido del humor. ¿Alguna vez te has reído de las ocurrencias de un niño? De la misma manera escucharás a Dios reírse de las tuyas, jugarte bromas tiernas y reír hasta quedar sin aliento.
El sentido del humor de Dios es inigualable. Es un sentido del humor tierno que busca que aprendas con cariño y diversión. Nos puede recordar a nuestra mamá, riéndose cuando nuestros hermanos empezaban a hablar. Es una sonrisa de alegría. Octavo aspecto, encontrarás descanso. Entrar de retiro es salir a una vida nueva, es poder echarte a mirar el cielo y descubrir una grandeza que eras incapaz de ver por estar siempre detenido mirando hacia el piso. Encontrarás una parada, alguien que te dio posada para poder volver a leer el mapa y cambiar la dirección si estabas perdido. Es conversión, es vuelta a Dios, es dejar el mal, los errores, los resentimientos, las esclavitudes, las cadenas que nos atan a prejuicios que nos apartan de Dios y nos enajenan, que nos impiden vivir nuestra propia identidad personal, aquella que Dios nos ha dado y aquella unicidad con la cual Dios nos ha creado. Un lugar donde recobrarás fuerzas para continuar. Noveno elemento, recordarás lo importante que es la vida de oración. Muchas veces pensamos que con ir a misa y rezar brevemente por las noches o en algún espacio del día es suficiente. Cuando te das una pausa y tienes un tiempo prolongado de encuentro con el Señor, como sucede en los retiros, tu vida de oración necesariamente se incrementa. Y estando así en oración, en contemplación y adoración, recordarás que la oración en ese idioma, para hablar con Dios, para conocerlo y sobre todo para escucharlo, recordarás que la oración es vital para un cristiano. Décimo punto, descubrirás que los mejores amigos son los que te acercan a Cristo. Es probable que a un retiro vayas acompañada o acompañado de amigos, o tal vez ahí mismo conozcas a personas que te acompañarán siempre, aunque no veas mucho después. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, nos dice Juan capítulo 15, versículos 9 al 17. Es una realidad tangible. En un retiro abrirás tu corazón, compartirás con ellos y celebrarás con ellos todo el amor recibido. Los amigos que hacemos en el Señor son verdaderos regalos, amistades especiales con las que compartes toda tu vida. Sé tú también para ellos ese lugar, persona, donde descansar, donde confiar y con quien compartir. Décimo primer aspecto. Renovarás esa necesidad por los sacramentos, por la confesión, por la misa particularmente. En el camino de Emaús, Jesús sale al encuentro, reconforta a sus discípulos tristes por su falta de fe. Pero no solo eso. Jesús termina esa conversación partiendo el pan, y es ahí donde los discípulos lo reconocen. Los sacramentos de reconciliación y de la Eucaristía son esa fuerza, ese renovarnos en Cristo, recibir su perdón y alimentarnos de su Espíritu, dejándonos motivar, dejándonos guiar por las mociones del Espíritu Santo, que siempre nos conduce a amar al prójimo, a amar a Dios sobre todas las cosas, a hacer el bien. Es el Espíritu Santo el santificador de la iglesia. A veces lo hacemos mecánicamente. El silencio y el espacio que brinda un retiro espiritual permita que puedas volver a saborear esa necesidad de Dios, ese deseo de Dios. 12º punto, saldrás con unas ganas infinitas de gritarle al mundo que Dios está vivo, que Él te ama, que Él se ha hecho hombre, que ha dado su vida por nosotros, que ha resucitado. Es imposible que después de todo lo vivido y recibido en un momento de profundo contacto con Dios y con los hermanos, no tengas ganas de salir a gritarle al mundo que Dios está vivo, que Él nos ama. Y así, de la misma manera como lo hicieron los discípulos de Emaús, ellos no se echaron a descansar. El corazón les ardía y así salieron corriendo a contar a los demás que Cristo había resucitado. Los retiros espirituales son importantes porque ofrecen una pausa necesaria del estrés diario para la autoexploración, para el autoconocimiento, para la autoaceptación,
para reconocer la presencia de Dios en nosotros, su amor, su misericordia, para renovarnos y crecer espiritual y personalmente, humanamente, permitiendo conectar o reconectar con uno mismo y con Dios a través del silencio, la meditación, la reflexión, lo que resulta en mayor claridad, paz interior y fortalecimiento de la fe, la esperanza y la caridad, ayudando a sanar las heridas emocionales y a tomar decisiones importantes con una perspectiva renovada. Además de lo que he mencionado, esos 12 aspectos, quisiera enunciar otros beneficios clave de los retiros espirituales. Reducen el estrés, proporcionan un escape del ritmo acelerado de la vida, permitiendo que cuerpo, alma y mente se recuperen y encuentren descanso. Autoconocimiento también y claridad facilitan la introspección profunda, ayudando a entenderse mejor, explorar la espiritualidad y definir valores y propósitos personales. Renovación y rejuvenecimiento ofrecen un espacio para recargar energías espirituales, para reconocer a Dios presente en nuestra vida, sanar las heridas del alma y revitalizar todos nuestros proyectos de vida. Fortalecimiento de la fe, permiten un encuentro prolongado con Dios a través de la oración, la lectura de los textos sagrados, de los padres de la iglesia, de la liturgia de las horas, del rosario, etc. Y el silencio, reavivando nuestra fe. Toma de decisiones, ayudan a reflexionar sobre el sentido de la vida y a tomar distancia para abordar decisiones importantes con mayor asertividad y sabiduría. Conexión con los hermanos y con la naturaleza. Muchos retiros se realizan en entornos tranquilos, en medio de la naturaleza, facilitando la conexión con la naturaleza y fomentando la paz interior, de tal forma que nos llevan al encuentro con Dios. Desarrollo de resiliencia, brindan herramientas para manejar el estrés y los desafíos de la vida con ecuanimidad y resiliencia. Es la capacidad de sobreponerse a las adversidades, ayudados por la gracia de Dios, a fortalecer nuestra voluntad y nuestra personalidad, nuestro carácter. En resumen, son un momento privilegiado de gracia en el que Dios nos visita, nos manifiesta su amor, su presencia, su cercanía. Es como una inversión en el bienestar integral, una pausa para escuchar la voz de Dios y reorientar el camino de vida hacia Él, promoviendo un bienestar duradero más allá de los días del retiro. Mis hermanos, con esto respondo a la pregunta que esta mañana el grupo de personas me hacía respecto a la importancia de los retiros en la vida cristiana. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Y notitia veritatis proficere pax et bonum. Que el Señor los bendiga y les dé la paz.